hermano aquí y a los demás hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, mi hermano, por la oración previa para el tiempo de estudio de la palabra. Y creo que podemos hacer otro ratico de oración para que el Señor nos ayude a entender. Entonces, vamos a orar otro momento, mis hermanos, para que el Señor nos ayude en el tiempo de estudio que estamos comenzando. Oramos. Bendito Señor y Padre amado, buenas noches. Y gracias, Señor bendito, por la bendición que tenemos de encontrarnos esta noche para estudiar tu bendita palabra. Gracias, Señor celestial, por ese alimento que tú nos das, Dios santo, y por ayudarnos, Señor bendito, no solo a recibir, sino a poder entender, y entendiendo poder guardar, y guardando poder vivir tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque tu perfecta palabra, la que refleja quién tú eres, es entregada a seres imperfectos como nosotros. Pero con tu bendito Espíritu Santo eres capaz, Señor bendito, de ayudarnos a entender. Y habiéndonos dado esa vida tuya, Señor, a nosotros, entonces podemos, Señor celestial, recibir tu palabra como alimento, como algo diseñado por ti para beneficio nuestro, con la finalidad de que nosotros se cumplan los propósitos tuyos y poderte glorificar, Señor. Así que gracias. Gracias, Señor bendito, por ese tiempo de estudio que estamos iniciando, por lo que nos vas a enseñar. Mira, Señor, que te pedimos que nos perdones, porque como lo decíamos hace un momento, somos imperfectos. No imperfectos, Señor celestial, por haber sido mal hechos, porque nos hiciste, Señor celestial, como tú lo querías, y hallaste que lo que habías hecho con nosotros era bueno en gran manera, sino que nosotros, Señor celestial, en tanto pecadores, constantemente, Señor bendito, obramos e incluso omitimos respecto de lo que es tu voluntad para nosotros. Te contrariamos, Señor. Así que te pedimos perdón, Dios amado. Y rogamos, Dios Santo, que nos sigas limpiando y ayudando. Que nos regales esta noche, Señor, el poder entender entonces lo que tú nos quieres decir y aprenderlo a vivir. Gracias por los hermanos que están aquí presentes, Señor, y por aquellos que puedan llegar a escuchar esta enseñanza. Mas queremos pedirte, Señor amado, que sigas fortaleciendo el acto de congregarnos como pueblo tuyo, Señor amado. Oramos a ti dando gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a continuar. Ustedes recordarán que hace algunos miércoles iniciamos el estudio de una porción de la palabra de Dios. Y ustedes lo recuerdan, estamos hablando de Deuteronomio. Entonces vayan por favor, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. En esta porción, mis hermanos, como ustedes lo recuerdan, estamos viendo algo que el Señor le está diciendo a su pueblo que quiere que haga ese pueblo. Se lo está diciendo por medio de Moisés, quien hace un momento les ha recordado muchas cosas que Dios les ha dado, cómo les ha llevado. Y en esta expresión de lo que Dios quiere respecto de su pueblo, nosotros pues hallamos varias cosas que como creyentes necesitamos en el presente. Y entonces vamos a Deuteronomio, repito, capítulo 10, versículos 12 al 22, y hacemos nuestra lectura con la intención de, queriéndole el Señor tener cada vez más clara esta porción y poderla ver en su conjunto. Entonces vamos a leer Deuteronomio 10, 12 al 22. Listo, mis hermanos. Entonces, repito, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Y leemos así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto.
A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que estamos aquí en una escena previa al ingreso de los israelitas a la tierra prometida? El Señor les ha llevado durante 40 años, el Señor, como ustedes lo saben por medio del libro de Deuteronomio, les está llevando a comprender aquellos mandatos que les ha dado, le está dando sentido a lo que es su relación con ellos y les está diciendo en estos versículos que nosotros leímos que si bien es cierto, los creyentes nos acostumbramos a pedirle a Dios, a orar a Dios, a confiadamente requerir de Él su ayuda, Dios también quiere cosas de nosotros. Claro, ustedes lo acaban de leer, no son cosas que apunten a que Él sea más Dios, sea más santo, sea más justo. En última, seamos francos, es imposible darle a Dios algo que Él no tenga, Él ya lo tiene todo, Él es Dios. De manera que cuando Él nos pide a nosotros, lo que está haciendo en últimas aquí es enfatizar que en verdad tiene una relación con nosotros, como la tenía con Israel. Lo que Dios aquí quiere, y lo comenzamos a hablar cuando hablamos del temor, es que se reflejen cosas que evidencian que somos de Él. Y por eso, mis hermanos, nosotros gastamos pues la última y penúltima reunión, es decir, el miércoles pasado y el antepasado, algo de tiempo estudiando un tema que es bien bonito y que requiere atención de nuestra parte. Estuvimos hablando del temor de Dios. Y ustedes recordarán, mis hermanos, que hablando del temor de Dios encontramos varias cosas, una de las cuales es, mire, el temor que quiere que haya en nuestros corazones no es el temor que hubo en Adán y Eva cuando cayeron, no es el temor del que se esconde por causa del pecado. El temor que sí quiere que tengamos en nuestros corazones respecto de Dios es el temor del que no le niega nada al Señor porque entiende quién es Dios y que le debe todo a Dios y que puede confiar en que Dios cumple lo que ha dicho. Y entonces vemos aquí a un Abraham a puertas de entregar a Isaac, al que el ángel le dice, no, tranquilo, yo sé que usted me teme. Y hablando de este temor, nosotros encontrábamos un pueblo que en un momento le dice al Señor, a Moisés, no, no, Moisés, mire, estamos vivos todavía a pesar de haber visto la manifestación de Dios sobre el monte. Y cuando la ley, no, Moisés, estamos vivos y no queremos morir estando delante de Dios. Y veíamos algo interesante porque Moisés le dice, ese temor de ser destruidos no es el que deben tener en su corazón, sino el temor de fallarle a Dios. El temor que surge de comprender quién es Dios y de lo que debemos a nuestro Dios es el temor que debe estar en el corazón, no el de pensar que buscando agradar a Dios, Él a cambio nos quiera destruir. Ese no es un temor correcto. No podemos pensar en un Dios lanzatruenos por capricho. No, ese no es nuestro Dios. Y veíamos nosotros, mis hermanos, también, como nos decía a nosotros, terminando este muy breve resumen, cómo los creyentes estamos llamados a andar en temor y temblor, vivir nuestra salvación en temor y temblor. ¿Qué significa esto? Que reconociendo quién es nuestro Salvador, lo que Él nos regaló, nosotros debemos ser conscientes de que eso que se nos ha dado debe ser afrontado con un temor reverente. Recuerden, un temor reverente que implica comprender quién es Dios. A partir del conocimiento correcto de Dios, se tiene el correcto temor hacia Dios y se refleja, entre otras cosas, en la forma como vivimos la salvación que Dios nos dio. Hoy, con la ayuda del Señor, mis hermanos, vamos a avanzar otro poquito dentro de este texto que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Pero antes, mis hermanos, aquí es bueno echar cabeza. Recuerdo como hace muchos años, no sé si ustedes lo puedan recordar, pero hace muchos años en Colombia, en Bogotá, tuvimos lo del racionamiento. ¿Se acuerdan que no me acuerdo si era que desde las 5 como hasta las 7 que se tenía que se queda toda Bogotá sin luz? Porque pues estábamos, si la memoria no me falla, con las hidroeléctricas prácticamente sin agua, entonces tenía que racionalizarse el consumo de agua y ustedes recordarán que para esa época pues estaba todo oscuro en horas de la tarde. Me acuerdo mucho. Yo tal vez estaría por ahí en tercero de bachillerato, supongo que hacia los entre 12 y 15 años. Yo iba en la noche en un bus y en esa época vivíamos con mi familia en Suba. Ustedes saben que Suba es súper grande.
y que Suba tiene muchos recovecos, si se permite la expresión. Me acuerdo que me quedé dormido. Y me acuerdo que cuando me desperté, pues sentí el cuasi infarto, porque no tenía la menor idea de dónde estaba. Había llegado al paradero de esa ruta, no tenía plata para coger otro bus, y les repito, sentía ese temor de estoy perdido. En esa época no había celulares, no había forma de comunicarse tan fácilmente. Y comencé yo a caminar. Y si me preguntan en qué parte sur estaba, no sé, manos, tan perdido estaba, solo sé que era sur. Y apenas comencé a caminar, estaba con los efectos del racionamiento, o sea, que era oscuro. Unos minutos después, pues ya se pondría el servicio alumbrado nuevamente, pero yo solo caminaba y me acuerdo que me sentía, entre más caminaba, más perdido, porque yo decía, ¿cómo es posible que en Suba haya fincas? ¿Cómo sabía que había fincas? Porque iba caminando por zonas que para mí eran semejantes a potreros, con rejitas desde la que me ladraban los perros, y yo estaba pero re asustado, manos. Y así duré un rato largo, hasta que el bombillito caricaturesco ese que muestran en las caricaturas, valga la redundancia, se iluminó en mi cabeza y entonces me puse a ver qué ruta de buses salía por ahí. Y entonces yo veía una ruta que decía, por ejemplo, centro de la ciudad, y el bus avanzaba y yo corra detrás de ese bus. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que yo dejaba de ver el bus y volvía a quedar perdido porque no sabía qué ruta debía seguir. Ya no veía más el bus. Lo cierto es que con esta dinámica de correr detrás de los buses de un rato largo, hasta que por fin salía a un lugar que podía reconocer, y entonces, a pesar de lo cansado, ya no tenía algo, ya no estaba asustado. ¿Por qué? Porque habiendo sentido el temor de estar perdido y la incapacidad de hallar pistas para llegar a una ruta, ahora me encontraba en un lugar en el que yo sabía que me era familiar. Y tal vez ustedes, mis hermanos, si en algún momento se han perdido, tal vez recuerdan algo. Una de las cosas que más molesta cuando uno se siente perdido es la inseguridad. Uno no sabe qué pasa por ahí, uno no sabe si va a ser el primer atracado de la noche, uno no sabe si por ahí andan pandillas, cosas por el estilo. Y recordaba esto a mis hermanos cuando estudiaba el texto que vamos a estudiar juntos, porque de verdad que andar es un acto que debe tener sentido. Hoy, con la ayuda del Señor, nos corresponde ver una segunda demanda que el Señor nos hace y tiene que ver con el andar, pero no cualquier andar, no con el andar del que anda perdido, no con el andar del que va buscando ver si de puro chiripazo encuentra el camino, no el andar del que al final del camino dice, uy, ¿a dónde llegué? Entonces, veamos un poquito sobre este tema del andar y pensémoslo un poco en términos mientras lo estudiamos juntos, si estamos andando por el camino correcto o si tal vez pareciera por momentos que andamos como refundidos, como perdidos. En el versículo 12 leemos entre lo siguiente, lo releemos y nos ubicamos en el andar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Noten algo interesante. El primer elemento que pone el Señor es teme a Jehová tu Dios. Y ya lo vimos. Es de gran importancia para poder temer a Dios, conocer a Dios. Y a medida que conocemos más a Dios, tememos más a Dios. Y hay una consecuencia muy bonita de temer a Dios. ¿Cuál es la consecuencia o una consecuencia aquí expresa de temer a Dios? Que se quiere andar con Dios. El temor que no es de Dios aleja de aquello que se teme. El temor que es de Dios nos acerca a Él, porque como le conocemos, nos damos cuenta que siendo el Dios, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de infinita sabiduría, si con alguien quiero andar yo, es con Dios. Entonces, miren, de principio, algo muy bonito. ¿Quién es alguien que quiere andar los caminos de Dios? Alguien que conoce a Dios. ¿Quién es alguien que conoce a Dios? Alguien que tiene un correcto temor respecto de Dios en su corazón. Si algo no quiere una persona que conoce a Dios, es apartarse de él. Y entonces aquí vemos, dice,
el Señor pidiéndole a su pueblo, demandándole a su pueblo y por aplicación a nosotros también como creyentes nos dice que andes en todos sus caminos. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando en la Biblia encontramos la palabra camino o caminos, en muchas ocasiones, según el contexto, vamos a referirnos al curso de la vida, a un modo de actuar. Entonces, en muchas ocasiones, la palabra camino se va a referir a la forma en que una persona vive. Se refiere a un proceso, a un conjunto de pasos, si se permite. Caminar en el Señor no es un solo paso, sino un conjunto de pasos. Un conjunto de pasos en la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que andes en todos sus caminos. Que el curso de su vida, que la forma, el modo de vivir, actuar, que su conducta sea en los caminos del Señor. Y alguno podría decir, hermano, listo, ya podemos quedarnos ahí, ya tengo eso claro en mi cabeza. Pero ¿qué tal, mis hermanos, si miramos otras cositas sobre el andar en el Señor? ¿Qué tal si recordamos o aprendemos según el caso? ¿Les parece? Miremos algunas cosas sobre el andar con Dios. Lo primero, por favor, recordemos. No podemos andar los caminos de Dios sin temer correctamente a Dios. Y no podemos temer correctamente a Dios si no lo conocemos. Ese es un punto base para poder hablar del andar en el Señor. Como queriendo decir, si a mí no me importa crecer en mi temor a Dios, lo más normal es que no me importe andar los caminos del Señor, porque no tengo un criterio correcto de quién es Dios. No me importa tanto lo que Él dice, salvo que diga algo que me agrade a mí. Pero si hay un temor correcto al Señor, realmente mi corazón, mi convicción, mi vida van a ir en pos de Él. Y entonces, nosotros tenemos aquí la necesidad de revisar mejor algunas porciones sobre el andar. Vayan por favor, mis hermanos, a Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Partamos de un elemento común, comprender. Si algo es peligroso para el propio hombre, es su propio camino. ¿Vale? Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14 dice, 12, perdón, dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ojo, miren algo interesante. Aquí no está diciendo, hay camino que al impío le parece derecho. Tampoco está diciendo, hay camino que al creyente le parece derecho. No, aquí está hablando de toda persona en general. Como queriendo decir que esto del parecer o esto del opinar del propio camino es un peligro, claro, ya real para los que no son creyentes, pero también para nosotros como creyentes. ¿Qué dice este Proverbios 14:2? Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Saben qué significa? Que el hombre mira un camino y le parece recto, le parece justo, le parece bueno, le parece que por ahí es por donde debe mandar su vida. ¿Por qué? Porque él tiene un criterio en su propio corazón. ¿Qué corazón? El corazón que es engañoso. Pero como el hombre no considera que el corazón es engañoso, entonces cree que tiene la razón. Mis hermanos, y miren cómo se conecta esto. ¿Por qué una persona no cree que tiene un corazón engañoso? Porque o no conoce o no cree lo que Dios dice sobre el corazón del hombre. Es decir, una persona puede andar confundida por su propio corazón porque no cree lo que Dios le ha dicho sobre su corazón. Y entonces una persona, cualquier persona, podría decir, no, yo voy bien. Ay, mamá, no se ande preocupando tanto. Sí, yo sé que yo tengo 4 tíos en la Modelo, 3 tías en el Buen Pastor. Yo sé que todos mis familiares, ninguno ha pasado de los 25. Sí, yo sé, mamá, pero... Y sí, sé que estoy andando en los mismos pasos, sí, mamá, pero por favor entienda que yo soy distinto. Nos muestra la Biblia en este versículo que hay un inmenso peligro al momento de andar, al momento de vivir,
¿Cuál es? Creer que tenemos la razón. Creer que nosotros sabemos por dónde estamos andando. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, el lugar al que llega, el resultado es camino de muerte. Ahora, una vez más para pasar de este versículo. Aquí encontramos una demostración muy clara de la importancia del temor a Dios al momento de andar o de vivir. Si Dios me dice a mí, mire, usted está andando mal, usted está por un camino que no es el camino que yo quiero para usted, pero yo en mi terquedad considero que el que está equivocado es Dios. Que cómo se le ocurre a Dios que yo voy a buscar un camino que me va a traer muerte o destrucción. Que cómo se le ocurre a Dios que siendo yo el Señor de mi vida, entre comillas, cómo voy a buscar yo algo malo para mí. Entonces ustedes se dan cuenta aquí de algo. Es posible que Dios nos haga ver a nosotros que vamos por un camino, por una forma de vivir inadecuada, incorrecta. Para el impío se va a manifestar en el hecho de usted sin Dios va hacia el infierno. Usted sin Dios está perdido. Y la persona dirá, yo no necesito un salvador. O yo con mi religión voy bien. O yo confío que allá cuando esté delante de Dios mis buenas obras van a tener mayor valor que uno que otro errorcito que cometa a lo largo de mi vida. Y ustedes y yo estaríamos de acuerdo, esta persona tiene un pésimo concepto de lo que es vivir y va para un lugar que implica muerte. Pero ¿será, mis hermanos, que esto puede aplicar para nosotros como cristianos? ¿Será que nosotros podemos, a pesar de conocer al Señor, tomar una posición terca en la que Dios nos dice, usted sabe que con esa persona usted no puede tener comunión? Sea que no es correcto que ese sea su mejor amigo y que usted todo el tiempo esté depositando en esa persona su confianza y haciendo esa persona su confidente y su consejero. ¿Por qué? Porque no me teme, porque no me conoce, porque todo lo que le puede dar es lo que sale desde su propio corazón. O usted sabe que usted no puede poner su corazón, su afecto, su cariño, su amor hacia ese hombre o hacia esa mujer. O usted sabe que esa actividad económica, por más que algunos digan que es la mejor actividad económica, yo la desapruebo. No me gusta cómo está trabajando, no me gusta lo que anda haciendo. Y es posible, mis hermanos, que siendo ya creyentes, nosotros le digamos a Dios palabras más, palabras menos, de una forma tácita. Mira, Señor, yo sé que tú me amas y sé que eres infinitamente sabio, pero aquí entre nos, yo sé por qué estoy en lo que estoy. Yo sé para dónde voy. Y es como si retumbara en nuestra mente una oración. Va en un camino de muerte. Está en un camino de muerte. No es pérdida de salvación, pero sí una vida apartada de Dios. Y es posible, repito, y termino este punto, arrancando ese tema de andar con Dios, que la primera advertencia que ustedes y yo debamos tener es una pregunta. En la vida cristiana que ustedes y yo estamos andando en este momento, mis hermanos, la forma como estamos llevando nuestra relación con el Señor, ¿quién está diciendo que es una correcta forma de vida cristiana? ¿Lo está diciendo Dios o lo estamos diciendo nosotros? ¿Quién es el que está dando un veredicto favorable respecto de la forma en que estamos viviendo? ¿Dios? ¿Está respaldando el Señor? Dice, sí, mi palabra dice, hágale. Sí, mi palabra dice, vamos. O nosotros. Y noten algo interesante, mis hermanos, eso no es un asunto de mayorías, eso no es un asunto de, no, es que a mí me dijo el profesor de la escuela, tal persona que es toda consagrada, el pastor, el misionero. No, mis hermanos, este es un asunto de intimidad y de comunión con Dios. No, es que a mí todo el mundo me ha dicho que yo puedo meterme en esto. Mis hermanos, este es un asunto de intimidad y comunión con Dios. Podemos tener consejeros y creo que los debemos tener, pero en materia de vida y del camino personal con Dios, lo que más necesitamos por encima de todo es que no estemos confiando en nuestro propio camino, ni siquiera si otros están aplaudiendo, porque los otros no conocen lo que conoce Dios en nuestros corazones. Primera advertencia esta noche. Señor, dime, delante de tus ojos, a la luz de tu palabra, la senda por la que ando es realmente derecha, es justa, es correcta. ¿Qué me espera al final de la misma, Santo Señor?
Pero, ¿qué tal si avanzamos otro poquito? Y entonces, aquí encontramos, mis hermanos, un segundito, por favor. Cogí aquí la pantalla. Listo. Aquí encontramos entonces, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, vamos, Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 10. Entonces, es una porción muy relacionada con la que estuvimos estudiando al comienzo y la que vamos a estudiar Dios mediante otros miércoles más. Ahora, dijimos hace un momento, nosotros debemos andar los caminos del Señor. Y nos hicimos una pregunta a partir de los proverbios. ¿Estoy andando el camino del Señor de una forma en la que es Dios quien aprueba mi forma de vida? ¿O son los hombres o soy yo? Ahora miren algo. Porque tal vez usted pudiera decir, oiga hermano, pero seamos francos. Es que cuando ustedes hablan de los caminos de Dios, cuando la Biblia nos habla de los caminos de Dios, pues uno dice algo. Es que los caminos de Dios son perfectos. Y si los caminos de Dios son perfectos, pues un imperfecto como yo no los va a poder andar. Pues estamos de acuerdo. Pero miren, mis hermanos, entonces lo que vamos a leer en Deuteronomio 8, versículos 1 al 10, donde Dios nos enseña algo muy bonito. El que quiere aprender a caminar los caminos de Dios, no solo va a renunciar a confiar en su propio criterio, sino que adicionalmente va a comprender que como caminar es un proceso, en ese proceso Dios irá poniendo las cosas en su lugar. Dios irá corrigiendo los pasos. Dios irá enseñándonos a caminar. De manera tal que si a usted como a mí nos llega un argumento a la cabeza diciendo, ay, no sea fanático, ¿cómo se le ocurre que usted va a poder caminar los caminos de Dios? ¿No es que Él es perfecto? Tranquilos, mis hermanos, porque el Dios del camino es el que nos enseñará a caminar su camino. Entonces, Deuteronomio 8, versículos 1 al 10, nos enseña lo siguiente. ¿Listo? Entonces, leemos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Miren algo muy bonito. Si bien es cierto, esto seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante cuando sigamos estudiando Deuteronomio 10. Si algo ustedes y yo podemos tener como convicción en nuestras almas, mis hermanos, cuando nuestro corazón en obediencia, en fe genuina, responde a Dios a su llamado de andar en su camino, nosotros decimos, sí, Señor, enséñame a andar. Si de algo podemos estar plenamente tranquilos y muy contentos, es que el camino de Dios es un buen camino. Es el mejor camino. Es el camino de la más preciosa bendición. El camino en que se cumplen sus propósitos en nosotros. Sí, aquí vemos un pueblo, 40 años en el desierto. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Y el Señor les dice, todo esto que han venido pasando es para que puedan entrar a una tierra que yo prometí a sus padres, porque siempre cumplo mi palabra. Pero ahora, miremos un par de detalles de esta porción que acabamos de leer.
Por un lado, el Señor nos decía ahí en el versículo 14, y es algo, perdón, el versículo es algo que nosotros debemos tener presente. Cuando vamos andando los caminos del Señor, cuando vamos conociendo, viviendo cada vez más el lugar por donde debemos andar, cómo debemos vivir en el Señor nos dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto. Nos lleva a nosotros a pensar en algo. A medida que vamos avanzando en el camino del Señor, nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta cómo el Señor nos ha traído. A veces, mis hermanos, les puede pasar como me pasó a mí en la historia que les contaba. Nos sentimos un poquito refundidos en la vida cristiana. Y esto no lo digo por decirlo. No en pocas ocasiones, mi esposa lo sabe. Le he dicho, mi niña, no, no sé qué quiere Dios. No sé qué hacer. Hago esto, hago aquello. Me quedo, me voy. Y a veces, tal vez a ustedes les ha pasado como a mí, que uno se pregunta, Señor, ¿no sería más fácil si tú me muestras en un mapa y me dices, mire, usted la siguiente semana va a estar aquí, la siguiente aquí, en un año aquí? ¿No sería más fácil, Señor, que solamente me vayas poniendo puntos muy claritos? Y a veces la vida cristiana no funciona así. A veces la vida cristiana funciona más bien con un paso a la vez. Si bien es un proceso, un conjunto de pasos, a veces a Dios le gusta mucho tratarnos un día a la vez. No, Señor, dime a mí, Padre bendito, ¿me vas a tener en Castilla un año, 2 años? ¿Qué quieres hacer conmigo en el ministerio en Castilla? Yo quiero trabajar en su vida un día a la vez. No, Señor, pero sería más fácil si tú me dices si voy a ir a las naciones, si voy a ser un empresario exitoso, si voy a ser un gran académico. Un pasito a la vez. Ay, Señor, pero es que así andar es un poquito difícil porque los demás parece que siempre sabe para dónde van y uno se siente así un poquito como refundido, Señor. ¿Qué tal que me esté equivocando de camino, Señor bendito? Un pasito a la vez. Y para que no te llenes de ansiedad, quiero que recuerdes cómo te he traído al lugar donde te tengo hoy. Mira cómo he hecho las cosas. Mira cómo te traje de una vida de impiedad, de incredulidad, a que ahora seas un creyente. Mira las cosas que has aprendido conmigo. Mira que antes no te llamaba la atención orar ni siquiera 5 minutos, ni hablar 10 minutos. Te molestaba leer la Biblia. No te hubieras aguantado una predicación como esta. Mira cómo te he traído. Mira cómo vas creciendo en mi camino. Mira cómo vas aprendiendo las cosas. Si lo he podido hacer, si te he traído hasta aquí, ¿por qué vas a dudar que yo te pueda seguir llevando? Entonces, por un lado, tenemos que aprender a recordar el camino por donde Dios nos ha traído. Pero también debemos recordar, leyendo este Deuteronomio 8, versículos 1 al 10, lo que el Señor le hacía pensar a su pueblo tras 40 años, mis hermanos, 40 años. Eso es un tramito largo. Les dice de nuevo el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí nosotros entonces encontramos algo. Como nosotros somos imperfectos y como nuestro corazón puede tener una tendencia marcada a engañarnos, el Señor ha implementado como algo que atraviesa todo el camino, la prueba. Si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor le está diciendo algo a Israel que claro que aplica para nosotros. Y echen de cabeza si no ha sido así, mis hermanos. ¿Cuántas pruebas, cuántas aflicciones han vivido ustedes durante la vida cristiana? En este preciso momento, mientras escuchan esto, es muy posible que ustedes y o yo estemos afrontando pruebas. Y a veces se nos olvida, mis hermanos, por estar tan ocupados de pasar, de salir de la prueba, que es en medio de la prueba que Dios va corrigiendo, que Dios va instruyendo, que Dios va capacitando para enseñar a andar. A veces se nos olvida que como nosotros somos imperfectos, llamados a andar el camino de Dios, que es perfecto, no podemos pasar por su senda siendo los mismos. No podemos seguir simple y llanamente caminando sin cambiar, porque caminar sin cambiar equivale a estar perdidos.
Dios le hizo algo a este pueblo durante 40 años. Y ustedes saben que este trato se ha mantenido a la fecha, sigue Israel en un trato. Les hizo pensar algo. Necesito, por medio de las pruebas, que ustedes se den cuenta cuál es la realidad que ustedes tienen. Es que es muy fácil, mis hermanos, estar en este momento sentados diciendo que somos los mejores creyentes. Es demasiado fácil, mis hermanos, estando en la comodidad de la casa, afirmando que nosotros somos los que guardan la más sana de todas las doctrinas. Es cuando Dios permite la aflicción, es cuando Dios manda la prueba que nosotros nos damos cuenta realmente que creemos. Es cuando Dios permite que las circunstancias sean sumamente difíciles que nosotros nos damos cuenta si la fe nos resulta suficiente para avanzar o si estamos tan asustados como para quedarnos ahí y si se puede volvernos para atrás. Y entonces Dios durante el camino nos capacita en gran manera por medio de probarnos. Pero la prueba, en este caso, como ustedes lo ven, no solamente es la prueba de la fe que produce paciencia, que nos ayuda a mantenernos en el Señor, es una prueba en la que Dios nos ayuda a entender quiénes somos realmente. Yo debo repetir, y no lo digo, mis hermanos, por ofender a ninguna persona, pero tal vez a ustedes les pase como a mí, que a veces nos creemos mejores cristianos de lo que somos. Y creemos que estamos listos para hacer de todo. Y basta con que Dios nos pruebe en ese camino para hacernos entender qué somos, quiénes somos, pero no para desanimarnos, sino para hacernos ver cuán necesitados estamos de la ayuda de Él. Ustedes lo vieron aquí hace un momento. Dios les hizo pasar hambre. Ay, ¿cómo se lo cree que un creyente va a aguantar hambre? Pues se los puso a aguantar hambre. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran dar cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo que el Señor Jesucristo le contestó a Satanás, ¿se acuerda? Pero ¿qué significa en este contexto específico esto? Dios le enseñó a Israel en el desierto, 40 años, que no era cierto, que para vivir, que para mantener la vida, era necesario tener todo lo que tendrían los demás. Un israelita podría haber dicho en ese momento, pues me tocó morirme de hambre, porque yo no veo ninguna panadería cercana, ni siquiera un Jumbo, no hay promociones, no hay nada de comer. ¿Cómo voy a mantenerme vivo? Pero hay un Dios que me dice no solo que puedo estar vivo, sino que me va a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Listo, o sea, ¿dónde me quiere llevar? Pero ¿cómo voy a dar este paso? Y entonces Dios hace que del cielo caiga maná. ¿Qué pueblo, mis hermanos? Echémosle cabeza. ¿Qué pueblo algún día había probado el maná? No sé, si uno cogía las hojuelitas de maná y buscaba por ahí la marquilla, el vencimiento, esto es chino, esto es estadounidense, esto de dónde viene. Ellos comieron algo que rompió completamente el entendimiento de cómo pasan las cosas. Ellos estarían acostumbrados a recibir en unos horarios fijos de unas ollas, de unas fuentes comida, y Dios los lleva a un lugar a ellos, en que tienen que darse cuenta que Dios, para sustentar a los suyos, no necesita de la ayuda de nadie, no necesita experiencia alguna, solo necesita hacer lo que Él quiere. Y Él quería que ellos entendieran eso. Y mis hermanos, en este punto, muchos de los presentes creo que tenemos mucho que aprender. De alguna forma, el Señor puede estarle llevando a usted, mi hermano, en este momento, por una senda en la que lo que usted entendía antes como la fuente del sustento ya no está. O ha caído tanto que parece que va a desaparecer en cualquier momento. Y no obstante, usted podría tal vez en este momento decir, no logro entender muy bien cómo lo ha hecho Dios, pero de verdad que Dios me ha sustentado es con su palabra, haciendo cumplir su palabra, sustentando a los suyos. Entonces, por un lado, repito, ¿qué hace Dios cuando caminamos con Él? Nos prueba para equiparnos, nos prueba para hacer una mejor fe, formar una mejor fe en nosotros, pero también en gran manera para que nos demos cuenta cuál es nuestra realidad y por ende notemos cuán necesitados estamos de pegarnos a nuestro Dios para poder seguir avanzando. Pero también, mis hermanos, vemos aquí otro punto. Versículo 5. ¿Qué más hace Dios cuando caminamos con Él?
¿Quiénes estamos caminando con Dios? Un grupito de pecadores, ¿vale? Pecadores, de verdad pecadores. Salvos, amén. Justificados y santificados posicionalmente ante el Señor, amén. Pero todavía batallamos contra el pecado. Y si por lo que nosotros somos fuera, no podríamos caminar el camino del Señor. No tendríamos con qué. Pero el Señor sale a nuestro rescate y nos va probando, nos va equipando. ¿Qué más hace el Señor? Versículo número 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que parte del caminar con el Señor implica la disciplina del Señor. A veces nosotros pensamos que la disciplina del Señor es solamente para los cristianos que son demasiado malos y que por ende los cristianos que son medio buenachones, los mega consagrados, los superjuiciosos, ellos que van a tener un día de disciplina. Pero se nos olvida un punto. Es Dios quien ha dicho en su palabra que Él disciplina al que ama. Y por ende, lejos de sentirme muy cómodo porque no he vivido nunca disciplina, yo tendría que preguntarme, oiga, ¿cómo así? Yo soy un pecador. Y se supone que si soy un pecador, pero soy del Señor ahora, Él me ha salvado, pues Dios debería estarme constantemente disciplinando. Repito, a veces nosotros no nos damos cuenta de esta realidad bíblica, a veces nosotros pensamos que la disciplina es para cristianos mega malos, pero la palabra de Dios nos enseña que la disciplina es parte de la experiencia normal de un cristiano. ¿Por qué? Porque es un pecador. Y que debiera más generarnos alguna inquietud cuando a pesar de nuestro pecado como que Dios no reacciona, porque tal vez no somos hijos de Dios y recuerden que no se disciplina aquel que no es hijo. ¿Qué dice aquí el Señor? Reconoce en tu corazón. De la misma manera que el hombre castiga a su hijo, así Dios te castiga. ¿Cuántas veces castigó Dios a Israel en el desierto, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Porque era un Dios lanzarrayos que le fascina ver llorar a los suyos? No. Porque con la disciplina Dios va limpiando el corazón. Porque a veces, muchas veces, nosotros no reaccionamos por las buenas, perdónenme la expresión. Dios nos dice, no tal cosa, no tal otra. Y nosotros, abusando de la gracia, seguimos en la misma. Pero Dios, en cumplimiento de sus promesas, tiene toda la potestad y señorío, porque es nuestro Señor y es nuestro Padre, de hacer uso de la disciplina. Lo que pasa es que tiene muchas formas, tiene muchos rostros. Pero una vez más, de la misma manera que Dios nos va enseñando a caminar por medio de probarnos, Dios también nos enseña a caminar por medio de disciplinarnos. Cuando nos prueba el Señor en nuestro caminar con Él, nos permite ver muchas cosas que nos faltan. Nos permite ver cuán necesitados estamos de Él. Y cuando nos disciplina, nos enseña lo peligroso que es estar queriéndonos salir del camino. Lo peligroso que es confiar en que sabemos caminar cuando nuestros pasos están torcidos. Tanto la prueba como la disciplina son instrumentos que Dios usa para enseñar a caminar. Porque su camino es perfecto y siendo nosotros imperfectos, necesitamos que Él nos enseñe a hacer a su manera. No se va a imponer, no nos va a obligar, pero sin duda alguna no nos va a abandonar y cumplirá su propósito por un sencillo hecho. Somos suyos. Y miramos algo más, mis hermanos, en los minuticos que nos quedan, que hemos visto hasta el momento, que andar con Dios es algo que no se puede hacer cuando nosotros calificamos nuestro propio camino y nosotros mismos, sin que Dios lo diga, pensamos que estamos bien. El único criterio que importa al evaluar nuestra forma de vida, nuestro cristianismo, nuestro andar con el Señor, es el de Dios. Si Dios nos pone unos consejeros, gloria a Dios. Pero el criterio que importa por encima de cualquier otro criterio es el de Dios. Segunda cosa, Dios nos enseña a caminar porque somos imperfectos por medio de su proceso de transformación que hace por vía de prueba y por vía de disciplina. ¿Por qué? Porque tiene el creyente que aprender a caminar a la manera de su Señor, como lo vemos ahora. Vamos a saltar ahora al Nuevo Testamento. ¿Listo? Efesios 4. Esta porción es muy conocida, mis hermanos. Efesios 4, versículo 17. ¿Listo?
Efesios 4:17. Vamos a leer una porción con una pausita, explicamos algo y pasamos un poquito más adelante. Dice así entonces. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dejémoslo ahí. Ahora, ¿qué dice aquí el Señor por medio del apóstol Pablo, habiéndole dicho a la iglesia de Éfeso que tengan cuidado con la unidad que ellos deben mantener? Les dice acá, ¿saben algo? Llamo al Señor juntamente a mi lado como un testigo para que escuchen con mucha atención, hermanos de la iglesia de Éfeso, lo que les voy a decir, y así también aplica para los de Castilla. Ya no anden como los otros gentiles. ¿Qué gentiles? Los que no conocen a Dios. ¿Cómo andan ellos? ¿Qué caracteriza su caminar? Ese caminar que ellos mismos dirían que es un buen camino. Recuerden lo que leímos en Proverbios. Ellos dirían, no, yo voy re bien. Uy, re bien, re bien, re bien, sepa dónde voy. Y siento que es un camino seguro. ¿Qué es lo que ellos verían como un correcto camino según Proverbios? Pues ellos arrancan con un camino que está marcado por una mente vana. ¿Saben qué significa vanidad de la mente? Una mente inútil. Sí tienen mente, pero no les sirve de nada. Las decisiones que toman equivalen a una ausencia completa de entendimiento. No comprenden hacia dónde caminan. Se les advierte por parte del Señor que van rumbo al infierno y creen que es un asunto de juego. ¿Por qué pasa esto? Porque ese entendimiento está entenebrecido. Significa, su entendimiento está privado de toda luz. Viven con la luz apagada. Sí, como en la época del racionamiento del que les hablé, que al principio no me permitía saber para dónde iba. ¿Y por qué pasa esto? Porque están entenebrecidos en su entendimiento, porque caminan como oscuras, porque la vida de Dios les es extraña, porque la vida de Dios les es ajena, porque la vida de Dios para ellos no es algo que valga la pena. Dios es un símbolo, Dios es un invento para ellos. Dios no me importa. No me interesa que me hable del temor de Dios, ni del Evangelio, ni de Cristo. A mí no me hable esas cosas. Yo estoy muy bien en mi vida. ¿Qué vida? La que es gobernada por una mente inútil, que tiene el entendimiento entenebrecido, y que esto es así porque la vida de Dios no la conoce. No tiene ninguna comunión con Dios. ¿Qué más dice sobre esta clase de vida? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ah, claro, mi hermano, es que ellos no conocen a Dios. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque el Señor les ha negado el Evangelio. El Señor dijo, ay, no, usted por aquí no lo quiero ver. No hay gente como usted no la quiero ver. Miren, mis hermanos, cómo dice la Biblia, o cuál es la causa que dice el Señor en la Biblia. De nuevo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón de ellos, de forma sistemática, reiterativa, terca y plenamente rebelde, se niega tanto y tanto y tanto a lo de Dios, a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, que su corazón se va llenando por encima de unas piedritas. Y el corazón parece un corazón de mármol, un corazón recubierto de piedra, un corazón que al principio usted le haría así con una agujita, ¡ay, me dolió! Llegó y le habló mal a alguna persona y la conciencia, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí mal por pelearle a esta persona? Dijo una grosería, uy, ¿por qué me molestó decir esa grosería? Pero como se mantienen en la terquedad contra Dios, el corazón cada vez se va endureciendo más y más y más, se va llenando como de callosidad alrededor, de manera que las cosas que antes le dolían ya no les duelen.
han tomado una decisión, estar completamente separados de la vida de Dios, del caminar con Dios. ¿Qué dice el Señor? Si los vemos en el contexto o a la luz de Proverbios, ellos creen que van bien, mis hermanos. Ellos creen que están en lo correcto. ¿Qué dice el Señor para usted y para mí como cristianos? Nosotros no podemos andar así. Nosotros necesitamos comprender que siendo ahora hijos de Dios, estamos llamados a caminar en la senda de Dios. Que nosotros ahora tenemos una mente que sirve para discernir. Por eso usted está escuchando en este momento y está pensando lo que está escuchando. Ahora nosotros tenemos una luz. Sí, la palabra nos dice, usted sabe que no tiene que estar ahí, sálgase de eso. Ahora nosotros tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Ahora en verdad entendemos que es vivir. Ahora conocemos a Dios, más aún somos conocidos por Dios. Ahora tenemos un corazón que el Señor constantemente va limpiando. Y entonces, mis hermanos, aquí ustedes y yo nos damos cuenta de algo. Que nosotros no podemos seguir andando como andamos antes de conocer al Señor. No tenemos por qué andar como perdidos, como confundidos, como extraviados. Porque nosotros tenemos todo lo necesario para que eso no pase. Si ustedes se dan cuenta, y voy a saltar esta porción porque la han estudiado ustedes mucho, el Señor dice que nosotros tenemos que andar como habiéndonos quitado el viejo hombre, renovados en el espíritu de la mente, y nos enseña el Señor que nosotros tenemos que aprender a vivir como un nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que anda a la manera de Dios. Déjenme leerles algo más. El versículo 2, 1 y 2, ¿vale? 1 y 2 de Efesios 5. Miren qué dice aquí, teniendo en cuenta lo anterior. Habiendo el Señor mostrado cómo una serie de conductas ya no tienen por qué ser parte de nuestra vida. No porque ahora vemos, porque ahora entendemos, porque ahora tenemos una vida que es la vida del Señor en nosotros. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios sin olor fragante. Déjenme sacar una penúltima conclusión de esto, ya que estamos terminando. ¿Saben qué nos dice, mis hermanos, la palabra de Dios? Que hay un sinónimo muy claro de andar. El mejor sinónimo de andar es imitar. El mejor sinónimo de andar en Dios es imitar a Dios. Y aquí, como les dije, ya estamos terminando. Ustedes y yo necesitamos volver a la fuente. Volver al principio. A veces. Decimos, sí, yo tengo una nueva vida en Cristo. Sí, yo ahora entiendo, yo ahora veo, yo ahora tengo un corazón en el Señor y ahora soy nueva criatura, amén. Pero ¿saben qué tiende a pasar a veces, mis hermanos? Que nosotros decimos, ya tengo esto, pero queremos andar nuestro cristianismo a nuestra manera. Y es un gravísimo error. Porque cuando recibimos la vida de Dios, es para andar a la manera de Dios. Dios no necesita tanto cristianos creativos como cristianos obedientes. Dios no necesita que yo le diga, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Gustazo saludarte en esta mañana. Gloria a ti por la nueva mañana. Vengo a presentarte todos mis proyectos, mis expectativas, mis sueños basados en mi experiencia, en mis ideas, en cosas que he escuchado de hombres. Entonces te propongo las siguientes ideas, Señor, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque a mí me parece que si lo seguimos haciendo como tú dices que lo hagamos, pues eso como que no funciona tanto, eso no cumple las expectativas de una sociedad cambiante. ¿Saben algo, mis hermanos? Una muy triste manera de dejar de ser imitadores de Cristo es pensar que tenemos mejores ideas que Él. Y es ahí cuando muchas cosas van cambiando. Es ahí donde cambian los ministerios y comienzan a ser autodidactas y comienzan a sostenerse a sí mismos por experiencia, por criterio personal. A mí me parece. Es ahí donde nosotros comenzamos a cojear en el camino, porque ya no creemos que sea tan necesario depender de Dios, sino más bien de las obras que yo puedo hacer como cristiano. Cuando dejamos de imitar a Cristo y nos ponemos de innovadores, terminamos perdidos. ¿Por qué? Porque el innovador termina caminando su propio camino. El innovador termina trazando su ruta.
Y no por llamarla cristiana, es por eso una senda de Cristo. Déjenme leerles un versículo final, mis hermanos. Dice, vamos a pasar aquí a 1 Corintios 10. No, vamos de al 11:1 porque el tiempo se nos acabó. Les voy a pedir que si pueden en la casa lean 1 Corintios versículo 10, desde el 31 y pasen al 11:1, pero permítame leer aquí lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 11. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Terminando con lo siguiente entonces. Cuando el Señor a nosotros nos llama a andar, cuando el Señor nos llama a nosotros a considerar su senda, como lo dijimos, parte del hecho de si yo tengo o no temor de Dios, si lo conozco. Porque si lo temo, sé que su senda es la única senda que yo voy a querer caminar. Si esto es así, yo voy a ser consciente que es un peligro inmenso creer que porque yo digo que mi vida está bien vivida, por eso está bien vivida. Lo que yo necesito es que Dios me diga a mí el dictamen del doctor si estoy viviendo o no según su voluntad. Y debo entender yo que aunque la vida del cristiano es una vida en santidad, esa santidad no la puedo lograr en mi propia fuerza porque es la santidad de Dios. Entonces, ¿qué necesito? Señor bendito, Dios amado, ayúdame a andar por tu senda. Y entender entonces que el Señor usará, entre otras, dos grandes herramientas. Me estará probando constantemente y me estará disciplinando. Y si esto lo tengo claro yo con el Señor, entonces comprenderé algo. Que ahora, como hijo del Señor, tengo lo necesario. Un corazón en el que el Señor puede poner su palabra. Unos ojos espiritualmente capacitados para entender. Tengo la vida de Dios en mi vida. Y por ende, cuando algo me grite que vuelva a la vieja vida, que vuelva al viejo andar, yo diré en mi Señor, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo una vida que otros van a vivir. O mejor, que otros van a ver. Lo acabamos de leer aquí, como les dije, estoy terminando. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, no solamente es un asunto de responsabilidad con nosotros mismos, sino con las personas que nos rodean, comprender que cuando nosotros optamos por vivir la voluntad del Señor, lo estamos haciendo para ayudar a otros en su caminar con el Señor. Pablo lo entendía y por eso supo vivir en el Señor a la manera del Señor. Así las cosas, mis hermanos, vamos a terminar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pensar un poquito en lo que hemos estudiado este día sobre el andar con el Señor. ¿Vale? Entonces vamos a orar para terminar. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido, Señor Celestial, de estudiar sobre el andar en tu camino. Te damos gracias, Señor Celestial, porque nos haces advertencias claras, Señor, una de las cuales, sobre uno de los mayores peligros, encaminada si nosotros somos los que estamos evaluando nuestra propia vida como correcta, o si lo estás haciendo tú. Queremos pedirte ayuda en algo, Señor. Que nos confrontes, que nos exhortes, para que entendamos si este cristianismo que llevamos cada uno de nosotros es el que te agrada, el que tú apruebas, o si estamos engañados por nuestro propio corazón. También, Señor, queremos pedirte ayuda en algo, a sabiendas que tu senda es perfecta, como tú eres perfecto, Santo Dios. Ayúdanos a entender que te necesitamos. Ayúdanos a comprender, Señor, que parte de nuestro andar en la vida cristiana implica la aflicción, la prueba y también la disciplina. Ayúdanos para no desanimarnos, para no volvernos atrás cuando estas cosas sucedan, Señor. También te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a recordar algo. No tenemos excusas. Nos lo has dado todo. Una nueva vida, un corazón capaz de recibir tu palabra, el entendimiento que tú das. Por ende, nada hay para nosotros en la vieja vida, nada hay para nosotros en el viejo andar. Enséñanos, Señor bendito, a andar de manera tal que nuestras vidas se vea la persona del Señor Jesús y otros quieran andar con nosotros hacia ti, Señor amado. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.